Muy buenos días, bienvenido a Seminario de Investigación de Tesis de Maestría. Daremos inicio a la unidad número 2 en la cual se refiere a los métodos de investigación. Estos métodos de investigación pues son los distintos modelos que se llevan a cabo para poder desarrollar el tema de estudio. Son esos modelos de procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica atendiendo a las necesidades de la misma. De acuerdo al tema de estudio, pues se va a emplear el método de investigación, pudiendo ser el método cuantitativo, el método cualitativo, pero eso va a depender del tema o el objeto que se está realizando, es decir, el objeto de estudio, el tema de estudio, la investigación que se está desarrollando, de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas. Entre los métodos de investigación se tiene el fenomenológico, el cuantitativo, el cualitativo y el hermenéutico. Cuando se habla del fenomenológico, es un enfoque cualitativo en el cual nos permite ver la realidad a través de las experiencias como parte de su relación con el mundo. Por lo tanto, se fundamenta de las experiencias vividas respecto a cada suceso que se está llevando a cabo. En este caso, de acuerdo al objeto de estudio. Se centra en comprender la esencia de la experiencia vivida por los investigadores. En lugar de buscar explicaciones causales o generalizaciones, se concentra en la comprensión profunda y detallada de cómo las personas experimentan ciertos fenómenos, es decir, ciertos objetos de estudio que se está llevando a cabo en la investigación. Busca capturar la subjetividad y el significado personal de las experiencias, es decir, que se centra en la comprensión detallada de la experiencia vivida por cada uno de los investigadores de acuerdo al tema que está estudiando. Es por ello que se utilizan métodos como entrevistas, diarios, observaciones, para poder recopilar toda esa información necesaria y llevar el análisis, realizar el análisis de los datos que se hayan obtenido de acuerdo sobre las experiencias de los investigadores. Entre las características de los estudios fenomenológicos se tiene que se centran en comprender la realidad desde la perspectiva de los actores sociales. Buscan dar significado a las experiencias vividas. Todas esas experiencias vividas de acuerdo al objeto de estudio o al tema de investigación, pues buscan dar un significado a ese tema que se está realizando. No imponen interpretaciones externas, sino que buscan comprender la realidad tal como es experimentada por los investigadores involucrados. Se preocupa por los aspectos esenciales de los tipos de experiencias o de conciencias. La fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad, ya que ellos se centran en comprender y analizar de una forma organizada las experiencias, las percepciones, los significados subjetivos que los individuos otorgan a diversos aspectos de su vida. Tenemos el método cuantitativo. Cuando hablamos del método cuantitativo, pues se refiere automáticamente de aquella parte que es medible, que es cuantificable y el análisis numérico. Es decir, que se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos para así dar respuesta a aquellas preguntas de investigación y probar la hipótesis. Este enfoque implica una recolección de datos estructurados a través de métodos como las encuestas, los experimentos, análisis de datos, con el fin de poder cuantificar los objetos o los fenómenos de estudio y establecer las relaciones entre las variables que puedan existir, generalizando todos aquellos hallazgos a las poblaciones más amplias. Según Hernández, Fernández y Baptista, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica, es decir, que sean cuantificables y poder dar un análisis descriptivo y estadístico para así establecer las pautas del comportamiento y poder probar las hipótesis que se están llevando a cabo. Entre la estructura de la investigación cuantitativa, se tiene que el alcance de esta investigación resulta de la revisión de aquellos documentos, aquellas teorías y de la perspectiva del estudio del tema que se está investigando, en el cual
también depende de los objetivos que el investigador pueda combinar estos elementos en el estudio, es decir, de los objetivos que el investigador propone o plantea para llevar a cabo el estudio que se está realizando. Entre estos estudios se tienen los estudios exploratorios. Cuando hablamos de los estudios exploratorios, son aquellos que se efectúan sobre un tema o un objeto totalmente desconocido, que es innovador. Son poco estudiados y se quiere indagar sobre ese tema de estudio o sobre ese objeto. Investigan problemas pues pocos estudiados. Indagan desde una perspectiva innovadora y ayudan a identificar conceptos promisos y preparan el terreno para nuevos estudios. Es decir, que este estudio innovador, que es poco conocido, puede servir de apoyo para siguientes investigaciones o que otras investigadores quieran continuar con este tema de estudios, dándole otros significados o aportando algo más sobre ese tema que se está realizando. Hablamos de los descriptivos, que es la caracterización o la descripción de un hecho de un fenómeno que ya haya sido estudiado, es decir, que consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, caracterizando y describiendo cada uno de esos componentes. Miden los conceptos y definen las variables. Cuando hablamos de los estudios correlacionales, automáticamente es un tipo de método no experimental en el cual el investigador mide dos o más variables, es decir, que examina la relación que existe entre dos o más variables sin establecer una relación de causa y efecto. Asocian con los conceptos las variables, permiten predicciones y cuantifican las relaciones entre conceptos o los variables. Los explicativos. Cuando hablamos de los estudios explicativos, pues busca el porqué de los hechos mediante la relación de causa y efecto. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo allí? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto que produce? Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. Entre las características de la investigación cuantitativa, se tiene que utilizar la recolección de datos numéricos, se apoya en el análisis estadístico para así validar o efectuar la hipótesis planteada. Este enfoque secuencial y probatorio se basa en la medición numérica y el análisis estadístico, y las técnicas utilizadas para recolectar los datos incluyen las encuestas, las observaciones estandarizadas, los experimentos y pruebas para la recolección de datos numéricos. Entre las fases del proceso de investigación cuantitativa se tiene la selección y definición del tema. Se debe tener cuál es el tema que se desea investigar, definirlo bien y buscar aquel tema que nos llame la atención, que nos guste y que, de acuerdo a nuestras experiencias, sea de fácil de desarrollo del mismo. Tener cuál es el planteamiento del problema, es decir, buscar el problema que se está llevando a cabo y plantearlo para darle una posible solución. Mediante una revisión literaria o una revisión documental en el cual ayudan y apoyan el trabajo de investigación que se está llevando a cabo. Y llevamos el alcance del estudio. Cuando hablamos del alcance del estudio, es ese alcance que tiene su tema de investigación más adelante. ¿Cuáles son los beneficios? Esos beneficios que proporciona el tema de investigación a las organizaciones o a la comunidad. Seleccionar cuál es el diseño de investigación. Aquí seleccionamos cuál es ese diseño, cuál es el método que se adecua más al tema en estudio, ya sea el cuantitativo, el cualitativo, y se desarrolla bajo ese método que se debe de llevar a cabo. Definiendo la población y seleccionando la muestra. Se debe definir cuál es la población en la cual se va a realizar el estudio y tomar una muestra de ella para poder así aplicar las técnicas de recolección de los datos y analizar los datos para poder obtener los resultados finales, dando respuesta a la problemática planteada y al objetivo de la investigación por medio de la propuesta que se quiera dar en ese momento, ya sea
en beneficio de una organización, de una comunidad. Sin embargo, se le está dando solución al problema que se ha planteado con anterioridad. E igualmente, tenemos que para realizar un planteamiento de problema en la investigación cuantitativa, se tiene como primer paso, pues, identificar el problema, que fue lo que vimos hace rato. Identificar el tema también, ¿sí? Identificar ese tema, identificar el problema, delimitar el problema, dónde se va a realizar esa investigación. Formulación de las preguntas de investigación, que estas preguntas tienen que tener relación con los objetivos. La revisión de estudios previos o aspectos teóricos relacionados con el tema. Revisar todos aquellos trabajos de investigación que se han hecho con anterioridad, que sirven de apoyo y aportan al tema que se está estudiando en este momento, como decir, los antecedentes de la investigación y buscar la revisión literaria, documentaria sobre el tema que se está estudiando, que igualmente apoyan a la investigación. Definir tanto los objetivos generales y los objetivos específicos. Estos objetivos deben tener relación con las preguntas de la investigación y la justificación de la investigación del por qué y para qué se está llevando a cabo la investigación, a quién beneficia la investigación. Los diseños de la investigación cuantitativa. Entre los diseños de la investigación cuantitativa, su propósito es responder las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos del estudio, es decir, con los objetivos que se está llevando a cabo y someter hipótesis a prueba. Entre los diseños de investigación se tienen dos tipos, los no experimentales y los experimentales. Dentro de los no experimentales son aquellas investigaciones que se centran en la observación y la recopilación de datos sin manipular las variables. Entre esas se tienen las transaccionales, que su característica principal es la recolección de datos en un momento único, pudiéndose dar una investigación de campo donde se recolectan los datos directamente de la realidad y en un momento único. Entre estos tenemos las investigaciones, las exploratorias, las descriptivas, las correlacionales que fueron explicadas anteriormente. Entre los otros tipos de no experimentales se tienen las longitudinales o evolutivos. Entre ellos, su propósito es analizar los cambios a través del tiempo. A medida que va pasando el tiempo, ir analizando los cambios que pueda tener ese objeto de estudio en la cual se está llevando a cabo la investigación. Entre estos tipos se tienen el diseño de tendencia, el diseño de análisis evolutivo de grupo y el diseño de panel. En la investigación experimental es aquella investigación donde se manipula una o dos variables independientes para observar los efectos que tiene sobre la variable dependiente. Su objetivo, se establece la relación de causa y efecto entre las variables. Es la causa y los efectos que puedan ocurrir entre las variables que se están llevando a cabo, la variable independiente y la variable dependiente. Entre esta parte de experimentales tenemos lo que es los preexperimentos, que tienen un grado de control mínimo, los cuasi experimentales, que implican grupos intactos, y los experimentos puros, allí donde se tiene la manipulación intencional de la variable dependiente para la medición de las variables dependientes. Se tiene un control y validez de lo que se está realizando. Como por ejemplo, se está realizando una gelatina. Entonces, ¿cuál es el preexperimento? Cuando se hace por primera vez que de repente la gelatina no quedó con la consistencia deseada. Entonces venimos al cuasi experimental, donde se toma en cuenta todas aquellas fallas que pudo haber ocurrido en el preexperimento y pudiendo obtener un poquito más la consistencia de esa gelatina. Y ya finalmente el experimento puro, donde prácticamente corregimos los errores
tanto en la parte preexperimental y en la cuasi experimental para poder obtener el experimento y se haya observado las causas y los efectos entre las variables, es decir, la manipulación de la variable independiente y la variable y la medición de la variable dependiente, obteniendo ya la gelatina con la consistencia deseada. Y así sucesivamente con lo que se desea investigar o cuando se quiera realizar una investigación experimental. Entre los otros métodos que tenemos la cualitativa. Esta investigación cualitativa se refiere a la recopilación y análisis de datos no numéricos para poder comprender aquellos conceptos, opiniones, experiencias, emociones o comportamientos que las personas les atribuyen al objeto de estudio que se está llevando a cabo en ese momento. Por eso es que se centra en comprender las experiencias, las percepciones y comportamientos de las personas a través de la observación, las entrevistas, los grupos focales y los análisis de contenido. A diferencia de la investigación cuantitativa, que se enfoca en la medición numérica y análisis estadístico, mientras que la cualitativa busca explorar la complejidad y el contexto de un objeto en particular, de ese objeto que se está estudiando. Busca comprender la realidad en su contexto natural, interpretando y analizando el sentido de los fenómenos, de los objetos que se están estudiando, de acuerdo a los significados que tienen para los investigadores involucrados. No es subjetivo ni objetivo, sino más bien es interpretativo e incluye la observación y el análisis de la información en ámbitos naturales para así poder explorar todos esos fenómenos, comprender los problemas y responder las preguntas que se hayan realizado con anterioridad, dando solución a la problemática planteada. Entre las características de la investigación cualitativa, se tiene como objetivo principal describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y de los grupos desde la perspectiva del investigador. Se basa en una estrategia de investigación flexible, ya que permite adaptar el diseño de la investigación en función de los hallazgos emergentes y del contexto. Es un método de investigación más descriptivo, ya que sus resultados es un análisis descriptivo y se centra en las interpretaciones, las experiencias y el significado que se le da al tema de estudio. Es un enfoque subjetivo porque se centra en comprender las experiencias, las percepciones y significados subjetivos de los investigadores en el estudio. Posee métodos no numéricos, utiliza métodos de entrevistas, observaciones, análisis de contenido para así poder recopilar toda la información necesaria y analizar los datos que se hayan obtenido. Se tiene una comprensión más profunda, ya que busca esa comprensión profunda y detallada de aquellos fenómenos o objetos que se están estudiando, en lugar de generalizar resultados a una población más amplia. Entre los enfoques de la investigación cualitativa se tiene la etnografía, que estos estudios se refieren donde aquellos investigadores se sumergen en grupos, es decir, van a grupos u organizaciones para comprender las culturas de cada uno de ellos. Los estudios de casos, donde se tiene un caso específico, ¿sí? Y se analiza detalladamente ese caso para así poder comprender las características dinámicas y el contexto de ese caso específico que se tiene en estudio en ese momento. La investigación-acción participativa, donde los investigadores participan con la organización o la comunidad donde se está realizando la investigación, dando un cambio social y dando la posible solución a ello que se encuentra en esa organización o dentro de la comunidad. Los investigadores y los participantes se vinculan en la colaboración en la teoría con la práctica para así impulsar ese cambio social que se necesita para ese momento. El análisis del discurso, este enfoque se centra en el estudio de cómo se puede construir y se comunican los significados a través del lenguaje que se está dando en un momento determinado.
La fenomenología, que la vimos anteriormente, en la cual se refiere de las experiencias vividas por los investigadores, donde se aborda el fenómeno del acontecimiento a partir de las descripciones e interpretaciones de esas experiencias vividas por cada uno de los participantes o de los investigadores del tema en estudio. La teoría fundamentada. Los investigadores pues recopilan toda aquella información sobre un tema específico o un tema que sea de interés para ellos, que sea interesante, que les guste, y desarrollan teorías a través de un método de una investigación inductiva. La investigación narrativa es donde los investigadores examinan cómo se cuentan las historias para entender cómo los participantes perciben y dan sentido a las experiencias vividas o las experiencias que hayan obtenido. El planteamiento del problema de la investigación cualitativa, al igual que en la cuantitativa, pues este planteamiento del problema de una investigación cualitativa consiste en definir claramente el tema a estudiar, es decir, cuál es el tema que se quiere estudiar, cuál es el objeto de estudio que se busca para darle una solución, en el cual se debe justificar su relevancia, el por qué, para qué se está realizando la investigación y formular aquellas preguntas de investigación interrogantes que tienen que tener relación con los objetivos que se plantean en la investigación, para así darle respuestas mediante el desarrollo del trabajo de investigación. Contextualizar el problema y destacar la importancia académica y social que tiene la investigación en ese momento, ya sea para la organización o la comunidad donde se esté desarrollando. La relevancia social o académica que es darle esa importancia que tiene para cada uno de ellos. También tenemos lo que son los métodos de investigación mixta. Este método de investigación mixta permite combinar diferentes métodos de investigación, que combina tanto los elementos cuantitativos como los elementos cualitativos en un mismo estudio. Es decir, que se puede tener un trabajo de investigación en los cuales se puede llevar tanto el método cuantitativo como el método cualitativo, que permite tener datos cuantificables y permite tener datos descriptivos. Estos métodos permiten integrar diferentes enfoques y técnicas para poder recolectar toda aquella información y analizar los datos pertinentes, con el fin de obtener una comprensión más completa del objeto de estudio. Estos métodos de investigación pueden combinar la recopilación de datos cuantitativos mediante las encuestas, cuestionarios, mediciones numéricas y de los datos cualitativos como las entrevistas, las observaciones, el análisis de contenido. La ventaja de estos métodos de investigación mixta es la complementariedad, que al combinar tanto los datos cuantitativos como los datos cualitativos, se puede obtener una perspectiva más amplia, completa y profunda sobre el objeto de estudio. La triangulación, porque la triangulación metodológica permite verificar y validar todos esos hallazgos a través de los diferentes métodos y fuentes de datos. Tienen mayor validez. Se puede aumentar la validez interna y externa del estudio para así ir mejorando la confiabilidad de los resultados que se desea obtener. Es flexible porque puede adaptarse a las necesidades específicas de la investigación y aborda preguntas complejas desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. Tenemos el método hermenéutico. El hermenéutico ofrece alternativas para los investigadores en la interpretación de textos. La hermenéutica histórica se fundamenta en la descripción detallada de las cualidades de los fenómenos que le interesan al investigador. Por lo tanto, el hermenéutico o el método hermenéutico se basa en la interpretación y comprensión de textos, discursos o fenómenos culturales y sociales. La hermenéutica es una disciplina filosófica
que se centra en el proceso de la interpretación y comprensión de los significados y contextos en los que se desarrollan los fenómenos estudiados. Aquí podemos dar una interpretación más clara y comprensión de los textos o discursos que se está llevando a cabo de una manera detallada. Según Hernández, Fernández y Batista, la fenomenología hermenéutica se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida. No siguen reglas específicas, sin embargo, se considera que es un producto de interacción dinámica entre las siguientes actividades. Definir un fenómeno o problema de investigación, buscando que el investigador se sienta preocupado sobre este tema que se está investigando para poder desarrollarlo. Estudiar y reflexionar sobre el tema que se está llevando a cabo, la investigación. Descubrir todas aquellas categorías y temas esenciales del fenómeno que se desea estudiar, lo cual constituye la naturaleza de la experiencia, mediante la experiencia. Describirlo e interpretarlo mediante los diferentes significados aportados por los investigadores. Las referencias bibliográficas que sustentan esta teoría que les acabo de mostrar en las láminas, las tenemos aquí, en las cuales ustedes pueden buscar en cualquiera de ellos, que ellos explican bien estos métodos. Hernández, Fernández y Batista, en metodología de la investigación, explica muy bien los métodos de la investigación, dando a conocer específicamente cuál es el método cuantitativo, el cualitativo, el fenomenológico, el hermenéutico, para poder así desarrollar los tipos de investigación. Es decir, desarrollar el trabajo de investigación, llevando a cabo todo aquello que se requiere o aquel método que se necesita para el trabajo de investigación, dando a conocer que los métodos de investigación son muy importantes para el desarrollo de la misma, tomando en consideración que uno de los métodos de acuerdo a la investigación que se puede utilizar para el trabajo o la tesis de maestría de ustedes es el cuantitativo que pudiera desarrollarse. Sin embargo, recuerden que ustedes tienen que conversar con el tutor de su tesis de maestría y poder buscar cuál es el método que se adapta más al trabajo de investigación de cada uno de ustedes, pudiéndoles recomendar como una sugerencia el método cuantitativo para el trabajo en la tesis de maestría. Con respecto a la unidad que ustedes deben entregar en la unidad número 2, la actividad, se refiere a un video en el cual ustedes deben de desarrollar cada uno de los métodos de investigación, decir en qué puede enfocarse el tema de investigación en el trabajo de ustedes. Y al final establecer, explicar cuál es el método que se adapta más al trabajo de investigación de cada uno de ustedes. Solamente es un video en el cual el tiempo lo escogen ustedes. Ustedes ven cuál es el tiempo que requieran para explicar los métodos de investigación, y lo único que ustedes me van a enviar a mí va a ser una hojita donde está el nombre de cada uno de ustedes y digan explicación de los métodos de investigación del trabajo y el título del trabajo de ustedes. Y van a colocar el link. ¿Que por dónde van a hacer el video? Ya eso queda libre de cada uno de ustedes. A mí lo único que me van a enviar es el link. Pueden hacer el video por Zoom, subirlo a YouTube y me envían el link. Pueden hacer el video por Google Meet o cualquier otra aplicación que les permita a ustedes realizar el video, subirlo a YouTube o enviar el link para yo poderlo observar. Recuerden que si lo suben a YouTube tienen que darle público para que se pueda visualizar. El tiempo, vuelvo y repito, lo escogen ustedes.
de acuerdo al tiempo ustedes tienen para explicar. Que no sea muy extenso, es decir, que no sea tan extenso, sino es una explicación breve de cada uno de los métodos y al final van a decir cuál es el método que se adapta más a la investigación de cada uno de ustedes. Recuerden que es individual. Que pasen un feliz día, una feliz tarde y cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, no duden en hacérmelo saber por la plataforma, que en la brevedad posible, pues yo les daré respuesta a cada uno de ustedes. Feliz día.